Muy buenos días. Voy a darles inicio a la actividad de la Sociedad Colombiana de Neonatología del Suroccidente. En esta oportunidad tenemos a nuestro doctor Gustavo Ordóñez, neumólogo pediatra, médico de la Universidad Libre de Cali, pediatra de la Universidad Nacional de Colombia, neumólogo pediatra de la Universidad de Melbourne, Australia, profesor de pediatría de la Universidad del Valle y de la Universidad Libre de Cali. Él hoy nos dará su conferencia con respecto a cuidados ambulatorios del paciente con displasia broncopulmonar. Muy buenos días, Gustavo, y es un honor tenerte para que des inicio entonces a tu presentación. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Vamos entonces hoy a hablar un poco sobre manejo ambulatorio del niño con displasia. Les voy a mostrar sobre todo el punto de vista de lo que hacemos en neumología pediátrica cuando recibimos los niños con displasia y qué factores o qué elementos tenemos en cuenta para el seguimiento de estos niños. Bien. Ok, muchas gracias, Jaime, por tu presentación. Entonces, pues no es tema de la conferencia hablar todo lo referente a definición de displasia broncopulmonar, porque ustedes son expertos en el tema y conocen cómo ha evolucionado este tema de la definición. Básicamente, para hacer un recuento histórico, la definición parte teniendo en cuenta el uso, diría yo, no suplementario, sino complementario de oxígeno, ya sea que el paciente utilice 28 días de oxigenoterapia complementaria después del nacimiento o que utilice el oxígeno complementario hasta completar las 36 semanas de gestación. Y entonces aparecen definiciones a partir del 2001, donde comienzan a tratar de hablar de una displasia leve, moderada o severa, teniendo en cuenta la edad gestacional, teniendo en cuenta los niveles de oxigenación o de oxígeno requerido, específicamente hablando de la FiO2, y aparecen entonces diferentes consensos a lo largo del tiempo. Luego aparece en el 2016 una nueva versión, un nuevo consenso, donde comienza a ser muy importante el tipo de instrumento utilizado para brindar o para oxigenar al paciente, para colocarle el oxígeno al paciente. El tipo de implemento, pero además seguimos hablando de la FiO2. Para ese entonces, 2016, fíjense, todavía se tenía en cuenta al final el uso de la cámara de oxígeno, el HUD. Luego pasa a estar en desuso el HUD y entonces aparecen los consensos a partir de 2019, donde desaparece el HUD y básicamente se tiene en cuenta si el paciente requiere una FiO2 mayor del 21% y para ello requiere o ventilación invasiva o CPAP o ventilación no invasiva o cánula nasal de alto flujo. Y entonces los últimos consensos se fijan o se basan más que todo en este tipo de parámetro para definir si el paciente es leve, moderado o severo. Pero independiente de la definición y independiente del grado de severidad, el paciente finalmente entonces logra salvar o vencer todos los obstáculos que puede tener durante toda su estadía en cuidado intensivo, en cuidado intermedio, y finalmente sale para la casa. Y digo yo, afortunadamente, desde hace ya varios años,
se instaura el programa y el plan Canguro. Y gracias al programa Canguro, creo yo, cambió la historia de los pacientes que salen con displasia broncopulmonar para la casa, ya que el plan incluye un cuidado integral del paciente, incluye toda una serie de parámetros y de consensos que se siguen para tratar de hacer un seguimiento estricto del paciente en los diferentes parámetros que se deben tener en cuenta. Entonces, estos pacientes van al plan o al programa Madre Canguro y algunos de ellos pasan también por la consulta de neumología pediátrica. Vamos a ver algunos entonces de los elementos que tenemos en cuenta en esa consulta para este tipo de pacientes. Con respecto entonces a la oximetría, pues lo primero que debemos mencionar sobre la oximetría es dos cosas. Una, que dependemos mucho de los equipos utilizados para medir la oximetría. Es decir, que varía mucho el nivel o el resultado de oximetría cuando utilizamos un equipo bastante sofisticado comparado con equipos hoy en día portátiles y algunos incluso no muy exactos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. No debemos tomar decisiones basadas en mediciones hechas con oxímetros portátiles. Estos oxímetros nos pueden dar una idea, pero necesariamente ante la duda de bajos niveles de saturación es importante que el paciente sea evaluado con un equipo adecuado. Los niveles. Pues los niveles también se ha discutido a lo largo del tiempo cuáles son los niveles más apropiados y definitivamente mantener niveles de saturación por encima del 95% en estos pacientes, pues claramente lo saben ustedes, hablamos de toxicidad, hablamos de daños, por ejemplo, a nivel de retina y otra serie de daños por el oxígeno. Y entonces en muchos consensos se recomienda mantener al paciente en niveles de 92 a 95%, pero también esto depende mucho dónde estemos ubicados, porque si estamos ubicados a la altura de Bogotá, pues la saturación es completamente diferente, el nivel normal de saturación es completamente diferente al nivel en Cali. En Cali, hace ya casi unos 12, 15 años, pudimos hacer estudios con el grupo de terapia respiratoria y pudimos determinar que los valores normales en Cali, es decir, la media, mediana y moda para neonatos, para niños menores de 1 año, para niños hasta los 18 años, para adultos sanos, para adultos mayores sanos, fue la misma y estos niveles fueron de 97, 98%, media, mediana y moda, con un rango de 94 a 99, es decir, para nosotros un paciente que tenga menos de 94% y signos de dificultad para respirar, es un paciente que requiere ser complementado en su terapia con oxígeno adicional. Hola. Entonces, importante tener en cuenta dónde estamos ubicados para poder saber cuáles son los valores normales de oximetría. Con respecto entonces a la oxigenoterapia, entonces es claro que se indica... ¿Dónde veo yo eso? ¿Dónde se ve eso? Estoy en mi Mac. Hay micrófonos Sí. abiertos, por favor los apagamos. Entonces, con respecto a la oxigenoterapia, la indicación de oxígeno Le doy aquí en domiciliario. Microsoft, estoy en Microsoft Teams. ¿Le doy a preferir ahí? No. No. Si pueden, por favor, apagar los micrófonos.
Entonces, todo paciente que tenga una saturación al aire ambiente menor de 92% y esté egresando con el diagnóstico de displasia broncopulmonar debe recibir oxígeno domiciliario. Todo paciente que respirando al aire ambiente tenga una saturación entre 92 y 95%, pero que tenga adicionalmente un compromiso pulmonar crónico, retraso del crecimiento, a pesar de recibir un buen aporte nutricional, debe recibir oxígeno domiciliario. O todo paciente que esté entre 92 y 95% y tenga diagnóstico de hipertensión pulmonar, también debe recibir oxígeno ambulatoriamente. No está indicado el uso de concentradores de oxígeno. Es muy importante esta parte. Debemos utilizar preferiblemente balas de oxígeno de mantenimiento y de transporte en casa. Y es importante que el flujómetro que utiliza el paciente sea un flujómetro para neonatos, es decir, que el flujómetro logra darme la medida por debajo de 1 litro, logra titularme niveles de 0,2, de 0,3, de 0,4, 0,5 litros por minuto. Este es un punto muy importante para poder establecer las dosis requeridas y luego el destete. La mayoría de los pacientes requieren o utilizamos con ellos cánula nasal. Los prongs utilizados con recién nacidos cada vez han ido mejorando y los prongs de silicona han sido cada vez mejores. Ya hay mucho menos lesiones por las cánulas nasales porque son de mejor material. Y en algunos casos especiales, cuando los pacientes tienen traqueostomía o malformaciones craneofaciales, ha sido necesario utilizar mascarilla. Como los niveles de oxígeno que se utilizan son muy bajos, es decir, casi todos los pacientes están utilizando menos de 0,5, menos de 0,6 litros por minuto en casa. Como estos niveles, estos flujos son tan bajos, por esa razón es que no se recomienda el uso de concentradores de oxígeno, porque la gran mayoría de los concentradores generan flujos entre 2 y 3 litros por minuto. Y no es fácil titular entonces la oxigenoterapia con un concentrador de oxígeno. Adicionalmente, al tener flujos tan bajos, entonces podemos perfectamente conectar el paciente sin humidificación a la bala, ya que los flujos son muy bajos y no producen la resequedad que produce un flujo de 1, 2 o 3 litros por minuto. Para controlar entonces la oxigenoterapia en casa, la oximetría es el método de elección. Es importante enseñarle a los padres a llevar un control de la oximetría y que en cada uno de los controles nos informen cómo es la oximetría del niño despierto, durante el sueño, cuando se alimenta, cuando llora, porque nos va a dar una idea de cómo se está comportando el pulmón con respecto a diferentes situaciones de estrés. No es confiable la oximetría intermitente para tomar decisiones con respecto a la oxigenación del paciente y lo más recomendable es tener oximetrías continuas de 6 horas para tomar decisiones con respecto a los cambios de niveles de oxigenoterapia en casa. También se puede utilizar la polisomnografía como un recurso para lograr tener una mejor idea de los niveles de oxígeno, de cómo se comporta el paciente durante el sueño y en vigilia, aunque es un recurso para nosotros un poco más costoso y más difícil. No hay suficientes unidades que hagan polisomnografía en el país, en nuestra región, y entonces pues no es un recurso tan fácil de utilizar. Existe, pero no hay la suficiente cantidad de equipos brindando este servicio.
Adicionalmente, no tenemos suficiente personal entrenado para interpretar las polisomnografías de los niños. Eso es bien importante. Con mucha frecuencia recibimos resultados de polisomnografías interpretados por especialistas no en niños, con algunas interpretaciones erradas al uno comenzar a mirar el detalle de los registros de los eventos sucedidos durante la polisomnografía. Vemos que con mucha frecuencia hay interpretaciones erradas porque han sido hechas por especialistas no en pediatría. Ahora, para retirar el oxígeno, entonces utilizamos la evaluación clínica, es decir, la frecuencia respiratoria, el crecimiento del paciente, y esto combinado con la información que nos está dando la oximetría o la polisomnografía, además el ecocardiograma que nos debe estar informando sobre la presencia o no de hipertensión pulmonar. Importante para poder tomar la decisión de retirar el oxígeno domiciliario, verificar que el paciente tiene un crecimiento corporal normal y que, como les decía, no tiene signos de hipertensión pulmonar en el último mes. El retiro se inicia gradualmente y entonces el paciente comienza después de un tiempo a utilizar, cuando demuestra que está creciendo, que no tiene signos de hipertensión pulmonar, comienza entonces a utilizar el oxígeno ya solamente durante los momentos en los cuales se alimenta, cuando el niño está llorando, y durante el sueño. Y entonces el paciente lentamente comienza a destetarse del oxígeno y va mostrando cómo es capaz de mantener saturaciones entre 92 y 95%. Entonces, se considera que el retiro es fallido cuando al intentar retirar el oxígeno, la saturación cae del 92%. Se considera que el retiro es exitoso cuando al retirar el oxígeno, el paciente al aire ambiente mantiene saturaciones por encima del 92%. Esto de acuerdo a los consensos. Y si después de 2 a 4 semanas sin el oxígeno domiciliario durante el día, el niño está aumentando satisfactoriamente de peso y no ha habido eventos como apneas, pausas respiratorias, eventos cianóticos, se considera que el retiro del oxígeno fue exitoso. Idealmente, hacer un estudio de sueño al aire ambiente para determinar que efectivamente el paciente se encuentra en un buen estado después de haber retirado el oxígeno. Y como les mencionaba, lo ideal es que hagamos una polisomnografía o una oximetría continua de 6 horas. Bueno, ya habíamos mencionado lo referente al peso. Algo importante es que al retirar el oxígeno, siempre que se suspenda el paciente que está recibiendo oxígeno, cuando se le debe indicar a la mamá y al papá que al retirar el oxígeno, al suspender el oxígeno, deben hacer una medición de la saturación 40 minutos después, porque se ha visto que es un momento en el que muchos pacientes hacen un efecto de rebote y muestran una caída importante de la saturación. O sea, recomendable suspender el oxígeno, hacer una medición después de suspender, de apagar el flujómetro, y 40 minutos después debe hacerse una nueva medición. Cuando los pacientes van a viajar en avión, entonces se recomienda aumentar el litraje en 0.25 litros por minuto a lo que venía utilizando. Y si el paciente dejó de recibir, ya había dejado de recibir oxígeno y no han transcurrido más de 2 o 3 meses, es recomendable que si viaja en avión se le suministre 0.25 litros durante el vuelo. Con respecto a función pulmonar, entonces no es fácil medir la función pulmonar de los niños menores de 3 años.
Las alteraciones en la función pulmonar pueden ser menor capacidad vital forzada, volumen expiratorio forzado en el primer segundo disminuido, flujo expiratorio forzado, o sea, el FF2575, y un mayor volumen residual. Esas son las alteraciones detectadas en pruebas de función pulmonar de equipos que generalmente son equipos de experimentación. Nosotros no tenemos en nuestro medio todavía en forma rutinaria la medición de función pulmonar para niños menores de 1 año. Se ha visto que estos pacientes manejan obstrucción al flujo de aire, tienen un componente obstructivo en las pruebas de función pulmonar y la mayoría de ellos no revierten la obstrucción al suministrarles salbutamol, o sea, son pruebas que muestran un componente obstructivo sin respuesta significativa al broncodilatador. Un 50% de los niños con displasia broncopulmonar, al hacerles función pulmonar, se ha visto que tienen hiperreactividad de las vías respiratorias. Los niños con displasia broncopulmonar en la edad escolar reportan más tos crónica y síntomas similares al asma. Esto comparado con niños sin displasia. Los adultos con displasia broncopulmonar o que tuvieron displasia broncopulmonar en la niñez y que sobreviven a la edad adulta, estos adultos se ha visto que tienen más hiperreactividad bronquial en las vías respiratorias bajas y menor tolerancia al ejercicio. Algo importante es que se ha demostrado que a pesar de que estos niños puedan estar asintomáticos, al hacerles pruebas de función pulmonar se encuentran que tiene un componente obstructivo y desafortunadamente muchos de estos pacientes, digamos que están con su componente obstructivo, no han sido detectados y no reciben tratamiento ya que no contamos en muchas áreas, no contamos con el recurso de medir función pulmonar en un niño pequeño, en un niño menor de 1 año. En neumología pediátrica, uno puede ordenarle a estos pacientes pruebas de función pulmonar como son los gases arteriales, la baby pletismografía, la compresión tóraco-abdominal rápida con volumen pulmonar aumentado, la oscilometría de pulso, la espirometría, la dilución de monóxido de carbono, pruebas de esfuerzo con ejercicio y caminata de 6 minutos. ¿Qué hacemos en nuestro medio? Hacemos gases arteriales, hacemos oscilometría de impulso. En este momento estamos haciendo la oscilometría de impulso en Valle de Lili y en el Club Noel. Se hace a partir de los 3 años de edad. No hacemos espirometría en nuestra ciudad para niños menores de 6 años. No hacemos pruebas de dilución de monóxido de carbono. Sí se hace en algunas de estas instituciones la prueba de caminata de 6 minutos para niños a partir de los 3, 4 años de edad. Con respecto a imágenes, entonces, la tomografía de alta resolución se ha visto que se caracteriza en estos pacientes por presentar opacidades lineales y triangulares, atrapamiento aéreo, mosaico de perfusión. No tan común, se evidencian signos de consolidación y engrosamiento de la pared bronquial. Pero, muy importante, debemos ordenar tomografía de tórax solo a aquellos pacientes con sospecha de complicaciones o comorbilidades. La tomografía no es un examen de rutina para estar solicitándole a todos los pacientes con displasia broncopulmonar en su control ambulatorio. Con respecto al uso de broncodilatadores, no está recomendado el uso de broncodilatadores en forma rutinaria. Salbutamol, que es el broncodilatador que más utilizamos, si lo vamos a utilizar, debe ser por vía inhalada.
con cámara espaciadora, muy importante. Recuerden que el salbutamol lo aplico a los 5 minutos comienza su efecto y en muchos pacientes 3, 4 horas después ya no tienen efecto. Por eso no debemos formular salbutamol a los pacientes cada 6, 8 o 12 horas. Si yo le formulo a un paciente salbutamol cada 6, 8 o 12 horas es porque el paciente no lo necesita. Un paciente que de verdad necesita el salbutamol debe recibirlo cada 1, 2 o 3 horas. Y muy importante, recuerden que después de 12 a 15 días de uso del salbutamol, se va a generar taquifilaxia, tolerancia, y va a llegar un punto en que el salbutamol no produce el mismo efecto terapéutico que deseamos. Con respecto a los broncodilatadores de acción prolongada, es decir, salmeterol, formoterol, no están indicados para este tipo de pacientes con displasia broncopulmonar. Y sin embargo, vemos con mucha frecuencia algunos pacientes con fluticasona salmeterol utilizando, en este caso, el salmeterol sin que realmente haya una buena indicación. Si creo que el paciente necesita un esteroide inhalado, deberíamos utilizar solo el esteroide inhalado y no la presentación con salmeterol o formoterol. Me refiero a los pacientes con displasia broncopulmonar en control ambulatorio. Y pues todos creo que me han oído hablar sobre el problema de utilizar bromuro de ipratropio en niños porque el efecto muscarínico del bromuro de ipratropio, que hace que el moco que producimos sea un moco espeso, genera tapones de moco. El bromuro de ipratropio lo heredamos los pediatras de la medicina del adulto. Y un moco espeso que genera un tapón de 3, 4 milímetros en un adulto, pues eso no significa nada. Pero para un niño, un mismo tapón de 3, 4 milímetros genera una gran atelectasia o múltiples atelectasias, y ese paciente entonces va a requerir más oxígeno. Por eso, importante, no recomendamos el uso de bromuro de ipratropio porque los pacientes, no solamente los de displasia, sino los pacientes asmáticos con bromuro de ipratropio, lo que hemos visto en nuestras instituciones es que estos pacientes evolucionan más lento, requieren más oxígeno, se demoran un poco más en salir para la casa. Los esteroides inhalados, entonces, la mayoría de los estudios en pacientes con displasia broncopulmonar y esteroides inhalados han mostrado que estos pacientes reducen la necesidad de oxígeno al utilizar esteroides inhalados, utilizan menos esteroide sistémico, mejora la distensibilidad pulmonar, disminuye la resistencia de las vías aéreas. Sin embargo, a pesar de estos resultados, no está estandarizado porque los estudios no han mostrado gran beneficio en el uso continuo de los esteroides inhalados en estos pacientes. Cuando tengo pacientes que característicamente están haciendo cuadros repetidos de infección respiratoria viral y se comportan como asmáticos, o sea que hacen sibilancias, hacen tos seca, hacen dificultad para respirar, estos pacientes deben utilizar esteroide inhalado. Y si estos episodios son muy recurrentes, muy frecuentes, ese paciente debe recibir esteroide inhalado al menos continuo por 3 a 4 meses. Otros medicamentos, entonces todos hemos visto cómo la vitamina A y la vitamina D en este tipo de pacientes cada vez ha ido demostrando que es importante asegurarnos unos buenos niveles de vitamina A y D en estos pacientes.
en discusión por un tiempo la utilización de los probióticos. Hemos visto cómo los probióticos se han ido especializando y ahora vemos cómo aparecen probióticos especializados para el sistema nervioso central, para el intestino, para el pulmón, para la piel. Bueno, en el caso de los pacientes con displasia broncopulmonar, pues los consensos no afirman que tengamos que utilizar de rutina en todos los pacientes probióticos. Y obviamente el mejor probiótico para un paciente con displasia broncopulmonar es la leche materna. La lactancia materna es la mejor fuente de probióticos y es allí donde sí deberíamos hacer mucho más énfasis. La utilización de omega 3 en estos pacientes, pues hay diferentes estudios mostrando que el utilizar omega 3 podría mejorar en ellos la capacidad de aprendizaje, el desarrollo neurológico, pero todavía no hay un consenso. Sí lo hay con respecto a las leches maternizadas, pero no lo hay con respecto a dar suplementos o complementos de omega 3 específicamente. También aparece la discusión sobre el uso del Broncovaxón o Bronchovaxón en estos pacientes. Y este es un estudio que apenas está en curso y básicamente está dirigido hoy en día a darle este medicamento a recién nacidos que tienen antecedentes y riesgo más alto de desarrollar asma en el futuro. Estos pacientes, existe un estudio hoy en día muy grande en Estados Unidos donde le están dando a unos pacientes Bronchovaxón, a otros pacientes placebo, y están mirando si estos pacientes al recibir Bronchovaxón, o sea, lisados bacterianos, estos pacientes modulan la parte de la parte inmune y entonces los linfocitos TH1, TH2, ese balance, ese equilibrio se desvía más hacia TH1 al utilizar lisados bacterianos. Eso es lo que dice la teoría. Y entonces estos pacientes hacia el futuro, al ser menos TH2, serían menos alérgicos y menos asmáticos. Pero como les digo, este es un estudio que está en curso, que todavía del cual no hay una conclusión y no hay una recomendación contundente al respecto. Se discutió por mucho tiempo el uso de Montelukast, tanto en el paciente con displasia como en el paciente asmático. Por mucho tiempo utilizamos toneladas de Montelukast en nuestros pacientes. Afirmábamos que el Montelukast en efectos secundarios era lo mismo que dar agua y, oh sorpresa, no es cierto. Desde hace unos 8 o 10 años comenzamos a encontrar publicaciones y en nuestros propios pacientes, muchos de ellos con efectos secundarios a nivel de trastornos del comportamiento, niños con problemas de pesadillas, trastornos del sueño, trastornos de aprendizaje, enuresis, encopresis, ansiedad, depresión y en los grandecitos, en los adolescentes, ideación suicida. Entonces, definitivamente creo que no es un medicamento inocuo, no es un medicamento libre de efectos secundarios y creo que debemos llenarnos mucho de motivos para formularlo. Personalmente dejé de formularlo porque no me parece justo convertir a mi paciente en un paciente psiquiátrico en aras de quitarle los síntomas respiratorios. Bien, con respecto a comorbilidades cardiorrespiratorias en estos pacientes, ya les mencionaba que es muy importante estar haciendo el seguimiento, la pesquisa para determinar si estos pacientes están desarrollando hipertensión pulmonar. En teoría, estos pacientes tienen una mayor predisposición a desarrollar asma
y muchos de estos pacientes, ante la presencia de un virus respiratorio, tienen más factibilidad, más probabilidad de hacer sibilancias que otros niños sin displasia. Y aquí es muy importante que tratemos de diferenciar en nuestras instituciones lo referente a esto, a asma o bronquiolitis. Y casi que hoy en día la mayoría de los consensos están llegando al punto de definición de bronquiolitis diciendo, mire, bronquiolitis es un paciente que tiene una infección respiratoria viral, que sibila, que tiene dificultad para respirar y claramente no responde al broncodilatador. El paciente que sí responde al broncodilatador se comporta como un asmático y debe ser tratado como un asmático. Hoy en día sabemos muy claro que en los niños, que son el 70% de los asmáticos del mundo, son niños, el 70% de los niños asmáticos son de fenotipo viral, son desencadenados por virus, no por alergia. Y este es un concepto que tenemos que cambiar, porque a muchos en nuestra formación médica se nos colocó una impronta, una cicatriz allí, una huella que cuando nos hablan de asma inmediatamente pensamos en alergia y si no detectamos posible alergia en el paciente descartamos el diagnóstico de asma. Grave error. Recuerden, la mayoría de los pacientes de los niños asmáticos son de fenotipo viral y son menores de 5 años de edad. Los niños asmáticos, alérgicos, la gran mayoría se presentan por encima de los 5 años de edad. Esta es la famosa marcha atópica, la marcha alérgica, que describe las 3 enfermedades alérgicas más comunes en los niños, que son la rinitis, la dermatitis y el asma. Y claramente vemos cómo en los primeros 3 años de vida la prevalencia de estas entidades es muy baja. Tal vez lo más alto es dermatitis atópica alérgica, pero rinitis y asma alérgica en los primeros meses, años de vida es muy escasa. A partir de los más o menos 5 años, entonces los niveles o la prevalencia de asma, rinitis y dermatitis se iguala, se dispara y mantiene niveles altos. Casi que podríamos decir que un niño asmático menor de 4 o 5 años lo debemos considerar de fenotipo viral y que un niño asmático mayor de 4 o 5 años podría ser mixto, es decir, de fenotipo viral y alérgico. Con respecto a otras comorbilidades, entonces vemos con frecuencia en la consulta el niño que nos llega con estridor porque estuvo intubado durante su estadía en cuidado intensivo. La característica de estos niños es que tienen un estridor inspiratorio y hay que hacer el diagnóstico diferencial con el paciente de laringomalacia, que es bastante común, y hacer el diagnóstico diferencial con un paciente que llegue con estridor expiratorio, ya que la etiología es completamente diferente y el paciente con estridor expiratorio es una patología de la tráquea o los bronquios. En cambio, el paciente post-extubación característicamente es inspiratorio. Las malasias de la vía aérea generan en estos pacientes con frecuencia, entonces estridor también en laringomalacia. Algunos pacientes tienen tráqueo y broncomalacia. Para ello, entonces, en estos pacientes hacemos nasolaringoscopia y broncoscopias. Muchos, bueno, no, afortunadamente cada vez menos pacientes con displasia broncopulmonar nos llegan sin o con traqueostomía, pero me refiero a los niños traqueostomizados porque son un problema, no es fácil, no tenemos un equipo adecuado para manejar a los niños traqueostomizados.
Es decir, me refiero a que los niños traqueostomizados deberían ser manejados exclusivamente por otorrinolaringólogos entrenados en pediatría, y no por otorrinolaringólogos generales o que también manejan adultos, porque el manejo es muy diferente y las pautas para decanular estos pacientes varían mucho. Entonces, debemos tratar de tener en nuestras instituciones a los niños traqueostomizados valorados, supervisados por otorrinos expertos en pediatría. Los pacientes con displasia broncopulmonar es más factible, es más probable que hagan trastornos del sueño, es decir, apnea, hipopnea o pausas respiratorias. Y entonces volvemos a tocar el punto de la importancia de hacer en estos pacientes la polisomnografía y que estos exámenes sean interpretados por especialistas en niños. Hay que mencionar la importancia de recomendarle a los padres el que estos niños deben dormir en decúbito lateral, no en decúbito prono, porque está demostrado a través del tiempo que los niños en decúbito prono en sus primeros 8 o 10 meses de edad pueden tener mayor prevalencia, mayor casuística de muerte súbita. Todo niño con displasia broncopulmonar, cuando va a los controles debemos estar pendientes de que no tenga una fibrosis quística, que no tenga una disquinesia ciliar primaria o una inmunodeficiencia, que son las 3 causas más frecuentes de neumopatía crónica, que si no detectamos tempranamente, el pronóstico de vida y la calidad de vida del paciente se va a ver seriamente afectado. ¿Qué pasa con la infección respiratoria aguda en el paciente con displasia broncopulmonar? Está demostrado que el paciente con displasia broncopulmonar que recibe lactancia materna se comporta mejor, le va mejor que aquel paciente que no recibió lactancia materna. Insistimos entonces mucho en auspiciar, en estimular a la madre para que lacte a estos pacientes. La asistencia a guarderías de niños muy tempranamente, es decir, antes de los 18 o de los 18 meses o 2 años, hace que estos pacientes comiencen a presentar un episodio de infección respiratoria aguda cada 2, 3, 4 semanas, y necesariamente vamos a tener un paciente que tiene displasia broncopulmonar, que sus padres lo deben llevar a una guardería por la razón que sea, y entonces estos pacientes van a hacer exacerbaciones mucho más frecuentes y digamos que el éxito en salir del problema de la displasia para estos pacientes va a ser más difícil. Tocamos el punto importante con respecto a infección respiratoria y vacunación. Asegurarnos que el paciente tenga el esquema completo de vacunación, y cuando hablamos de vacunación, aunque no es una vacuna, tenemos que mencionar el palivizumab, que muy cuestionado por la parte de costo-efectividad, pero definitivamente sí vemos como en los pacientes que reciben las 5 dosis de palivizumab, el resultado a largo plazo en cuanto a no presencia del sincitial respiratorio y las no complicaciones de esta infección viral es importante. Vienen saliendo nuevas moléculas que actualmente están siendo investigadas, moléculas que también son anticuerpos monoclonales parecidos al palivizumab, y moléculas que probablemente los pacientes no van a requerir 5 dosis, sino solo 1 dosis, lo cual es bastante prometedor. Este es un estudio, un protocolo del cual estamos siendo parte hoy en día en el Centro de Investigación en Imbanaco. Los pacientes con displasia broncopulmonar y la infección respiratoria recurrente
son pacientes que necesariamente van a consultar todo el tiempo porque tienen tos persistente y recurrente. Y en estos casos, nosotros como pediatras intervenimos iatrogénicamente formulando medicamentos expectorantes, formulando a estos pacientes con medicamentos que aumentan la secreción de moco y un paciente necesariamente con aumento en la secreción, en el volumen del moco, pues necesariamente va a tener que toser más. No recomendamos el uso de expectorantes mucolíticos en este tipo de pacientes. Cuando hablamos de infección respiratoria y hablamos de medio ambiente en estos pacientes, insisto mucho en el cuidado del niño con displasia broncopulmonar y la posibilidad de que sea fumador pasivo. Recuerden que por cada 3 cigarrillos que se fuman delante de un niño, ese niño se fuma un cigarrillo. Recuerden que por cada 6 veces o cada 6 cigarrillos que el familiar se fuma afuera en el balcón o en el patio y en las siguientes 2 horas entra y está en contacto con el niño, a la 6ª vez ese niño se fumó un cigarrillo. Y definitivamente un paciente con displasia broncopulmonar y fumador pasivo, pues obviamente que su evolución no va a ser la mejor y su respuesta va a ser poco satisfactoria. Ya les mencioné cómo no debemos confundir al paciente pequeño, al paciente menor de 3 años con los síntomas respiratorios de infección viral y alergia. Comparten las gripas, los resfriados y la alergia, comparten algunos síntomas. Conjuntivitis, rinorrea, sinusitis, pero es muy importante que semiológicamente hagamos el ejercicio, ya que la alergia se caracteriza por tener prurito, por tener rinorrea cristalina, por no tener fiebre, por no tener secreciones purulentas. Y es muy importante esto porque cuando nosotros tenemos en la balanza o un evento alérgico o un evento infeccioso, lo que vamos a tener allí detrás es un moco de diferentes características para cada entidad. Y si nosotros intervenimos el moco de una infección viral como si fuera una alergia, o sea que le damos antihistamínicos, antialérgicos, este paciente va a espesar el moco y se va a complicar. Todos conocemos fibrosis quística y cómo el paciente con fibrosis quística que tiene un moco espeso por un problema genético, estos pacientes, por tener un moco espeso, no movilizan adecuadamente el moco, hacen tapones, obstrucción del moco, se infecta el moco, hacen inflamación crónica y aparece esto que vemos en la parte inferior derecha, que son bronquiectasias. Bueno, quiere decir un paciente que tiene un moco espeso que no fluye, se infecta fácilmente y cuando nosotros a una virosis respiratoria le formulamos antihistamínicos, antigripales, lo que estamos haciendo es espesando el moco, generando lagunas de moco en oído medio, en senos paranasales e incluso en el pulmón y generando sobreinfección bacteriana al cabo de unos pocos días. Bien, esto que les acabo de relatar o de mencionar fue tomado principalmente de estas referencias. Y bueno, muchas gracias. Quedo pendiente o alerta a alguna pregunta o alguna consulta. Te agradezco muchísimo, Gustavo, porque ha sido una presentación excelente.
quiero manifestarle a los participantes que si desean hacer alguna pregunta pueden levantar, hacer la mano y con el ingeniero les podemos dar y pasarles las preguntas. Eh, Igualmente, aquí ya tengo algunas preguntas que quisiera realizarte. Yo tengo una que de pronto es muy importante con respecto, recuerdo en Farallón haber tenido dos pacientes donde la complicación era una enfermedad pulmonar crónica y teníamos que estarlos en terapia, intubándolos, y tú llegaste un día, lo valoraste y dijiste, te voy a mandar esta droguita, dale esta droguita, y el paciente, los dos pacientes se mejoraron, y esa droguita se llamaba la alfadornasa, que se utiliza, como lo has dicho, en la fibrosis quística. Pero quisiera mirar qué opciones hay en el manejo de estos pacientes con enfermedad pulmonar crónica que hacen estos cuadros. Bueno, sí, gracias, Jaime. Fíjate que estamos hablando del problema con el cual terminé la charla y es el espesamiento del moco, Exacto. la generación de tapones, atelectasias, obstrucción. Y claro, la alfa-dornasa hace mucolisis, destapa y moviliza esos tapones y recluta esas áreas atelectásicas. Desafortunadamente en Colombia, la alfa-dornasa está avalada por el INVIMA solo para fibrosis quística, y cuando la hemos utilizado, tenemos que colocar en la historia clínica de que estamos haciendo una indicación off-label, que es permitida porque existen reportes de la literatura hablando de su eficacia. Pero hoy en día también contamos con solución salina hipertónica al 7% más hialuronidasa, comercialmente se conoce como IANEP. Es otro mucolítico importante, también lo utilizamos en fibrosis quística, y el INVIMA sí lo tiene aprobado como uso también para pacientes no solo de fibrosis quística, sino pacientes con atelectasias. El único cuidado es que 30 minutos antes de colocar este medicamento, cualquiera de los dos medicamentos, debemos dosificar al paciente con salbutamol 30 minutos antes. Ese efecto mucolítico se va a ver muy importante en la siguiente hora, y por eso es importante que una hora después de aplicado terapia respiratoria entre a hacer maniobras de reclutamiento y de higiene bronquial. Excelente, muchísimas gracias. Aquí tengo una pregunta del doctor Nitza Correoso de Panamá. Dice, doctor, no mencionó reflujo gastroesofágico, que es muy frecuente en el seguimiento del niño displásico pulmonar. Así es, una discusión gigante con los gastroenterólogos pediatras, qué es reflujo, qué no es reflujo, reflujo fisiológico en los primeros 4 o 6 meses de edad, pero definitivamente cuando hablamos, por ejemplo, de un paciente pequeñito, menor de 6 meses de edad, con una rinitis, ojo que un paciente pequeñito, menor de 6 meses con rinitis, no tiene rinitis alérgica, probablemente tiene rinitis química por el reflujo que asciende hasta la nasofaringe, y desafortunadamente vemos pacientes en el día a día formulados con esteroides tópicos nasales, con antihistamínicos para el manejo de la rinitis alérgica, y resulta que es un niño con reflujo. Yo creo que es importante tener en cuenta o diferenciar la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la repercusión del niño que no sube de peso, que está pequeñito, casi que manseado, versus el niño con reflujo gastroesofágico no tan severo, pero con repercusión respiratoria importante. Recuerden que reflujo gastroesofágico, el síntoma que prevalece a lo largo, desde que nacemos hasta viejitos con reflujo gastroesofágico, es el hipo. Recuerden que hipo, contrario a lo que mencionan las abuelas, no es frío. Hipo es reflujo gastroesofágico. Es un reflejo del niño con reflujo.
Perfecto. Dice Luz Janet Pavón León, dice, buenos días, ¿está bien considerar en Bogotá como intento fallido de retiro de oxígeno niveles por debajo de 89% y no de 92%? Sí, correcto. Por eso mencionaba que debemos estar atentos dónde estamos ubicados, porque la oximetría es completamente diferente, o los niveles normales de oximetría son diferentes a 2.600 metros de altura en Bogotá versus 1.100, 1.200 metros en Cali, o a nivel del mar en Cartagena. Entonces, la oximetría es diferente y sí, claro que debemos tener esa consideración. Perfecto. Dice María Murillo, al utilizar oxígeno en casa con balón de oxígeno, ¿cómo garantizar la humidificación y la temperatura? Yo les mencioné que cuando utilizamos oxígeno domiciliario, los flujos son muy bajitos, muy pequeños, generalmente por debajo de 0.5 litros por minuto. Y estos flujos tan bajos, que son importantísimos para el paciente, pero no son tan altos que me generen resequedad o flujos fríos. Por eso, en estos pacientes con estos flujos no se requiere humidificador y no se requiere calentadores especiales para que el oxígeno no entre frío. Perfecto. Dice aquí el doctor Fausto Álvarez y dice, ¿cómo manejar entonces una gripa con las pocas herramientas que nos quedan? Bueno, lo primero es que una virosis respiratoria normal debe tener temperatura o fiebre en los primeros 3 a 5 días y debemos tratar de manejar esa parte. Debemos garantizar que las secreciones del paciente sean fluidas y por eso insistimos tanto en la buena hidratación del paciente. En algunos pacientes con obstrucción nasal debemos utilizar lavados nasales con solución salina porque la noche puede ser incómoda al tener obstrucción nasal. Y pues tengo que mencionar que algunos utilizamos hoy en día algunos recursos de medicina biológica que estimula la producción de interferón, que a su vez hace que la replicación viral sea menos, sea mucho menos, y el curso de una virosis sea más corto. No menciono pues nombres comerciales por conflictos de interés, pero sí menciono que existe esa opción. Y muy importante, la virosis respiratoria de ese niño que característicamente hace unas virosis de 20 días de evolución, que curiosamente son niños que terminan en urgencias nebulizados. Ojo que esos pacientes probablemente son asmáticos de fenotipo viral y a ese paciente con una simple virosis, si yo lo intervengo tempranamente con esteroide inhalado y salbutamol en los primeros 5 a 7 días, muy tempranamente, ese paciente no va a desarrollar inflamación y broncoespasmo, no va a terminar en una atención prioritaria y le va a ir mucho mejor. Muchísimas gracias, Gustavo, y un abrazo. Muchas gracias.